Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy tenemos una gama de temas de actualidad, de política y de economía para conversar, como casi todas las semanas en nuestro país, sobre todo en este año electoral. Y lo vamos a hacer con alguien más que interesante. Estoy hablando del socio fundador y director de la consultora ABC, exministro de la producción, Dante Sica, que ha venido aquí hasta nuestros estudios. Acuérdense de suscribirse y de darle clic a la campana para notificarse de todas las notas que subimos por semana. Muchas gracias por venir, Dante. No, al contrario, es un placer estar acá contigo. Bueno, para mí también, yo estaba muy interesada en hablar con vos, que tenés una visión sobre todo, en todo sentido, de política económica, pero también de Brasil, ¿no? Que estuvimos mucho en las últimas semanas mirando Brasil. Vos estuviste hace poco en Brasil, es más, fuiste condecorado en Brasil por tu relación o por los trabajos que has hecho para las relaciones comerciales con Brasil. Y frente a la falta de financiamiento, Argentina es uno de los lugares hacia donde está mirando, ¿no? En este momento. Y a mí me gustaría que vos me cuentes cómo nos miran de Brasil a lo que está pasando en Argentina. Hoy Brasil nos mira con mucha preocupación y con mucha atención, porque Argentina está, si querés, transitando un momento económico que parece que hubiésemos hecho un volver al futuro, volver al pasado, porque estamos en los 80. Entonces, la imagen de Brasil de Argentina es su imagen también de cuando sufría estos problemas en los 80. Alta inflación, problemas de restricciones, economía trabada, economía cerrada. Entonces, te diría, hoy hay una gran preocupación porque Argentina sigue siendo, y en especial para el sector industrial brasilero, entre el segundo y el tercer mercado según cómo mires el año. Entonces hay preocupación en términos de si va a haber un colapso, hay preocupación por el discurso de dolarización que se ha instalado en los últimos meses. El discurso de Milei. Exactamente, eso de alguna manera hace ruido en la prensa y hace ruido también en el mundo económico brasilero, porque acordate que somos Mercosur, digamos, estamos aliados en un proyecto con todos sus altibajos, con todas sus demoras, pero en un proyecto común de tratar de insertarse en el mundo. Entonces hay una preocupación por eso. Y a su vez, en términos de la posibilidad de un colapso, donde también tenés muchas empresas brasileras, algunas medidas que tomó el gobierno y rascar de la olla, el fondo de la olla para ver si encuentra algún dólar, alguna monedita dando vuelta, y el acuerdo, la utilización del swap de monedas con China, para tratar de no usar el dólar en las importaciones, que son básicamente de China, claramente le disputa el mercado a Brasil. Porque todos los importadores salen a buscar mercadería china, si pueden reemplazar los productos que están importando por productos chinos. Exactamente, pero y a su vez, el gran competidor en el mercado argentino de Brasil es China, porque la oferta de bienes es bastante similar. No en todos, porque vos tenés lo que nosotros llamamos ciertas restricciones tecnológicas. Por ejemplo, una terminal que ya tiene un autopartista certificado, etcétera, que viene de Brasil, no puede reemplazarlo por uno chino. No. Porque la matriz está en Brasil. No, pero aparte las especificaciones técnicas, los temas de que tenés que hacer aprobaciones, etcétera, no pueden hacer que rápidamente cambies un proveedor. A lo mejor lo haces en 2 años, no lo haces en un día. Ahora, todo lo que sea bienes finales, zapatos, textil, todo lo que tiene que ver con algunos elementos de la metalmecánica, quizás algunos insumos, sí rápidamente vos lo podés cambiar de destino. Vos sabés que después del viaje en el que participaron Alberto Fernández, el presidente, el ministro de Economía, Rossi también fue, Cafiero, la gente de Massa decía, esto era algo que había preparado el ministro y que se colaron los demás y no llegamos a un buen puerto, digamos, o algo concreto, porque no esperaban que vaya una comitiva tan grande, que vayan a hacer como relaciones o a pegarse políticamente. ¿Es cierto? No sé, no tengo esa información. Lo que puedo decirte es que desde el punto de vista de imagen del país debe ser de las peores reuniones y la peor bilateral con presidentes presentes. Porque realmente se demostró que no había nada preparado, quedó en evidencia para los empresarios brasileños y creo que para muchos del mundo argentino, que estamos en un momento final desde el punto de vista de la acumulación de reservas,
porque fueron, sin nada, en un momento el mismo Lula dijo, no han hecho los deberes o no hay deberes, y esa frase final, la realidad descarnada de la frase final de se va con mucha comprensión pero sin dinero, realmente como funcionarios, los funcionarios de Cancillería y de Economía deberían plantearse los errores que han cometido para exponer a un presidente a ese tipo de reuniones. Totalmente. Realmente fue, no digo patético, pero muy parecido. ¿Y existe alguna chance entonces que Brasil, o sea, poder dar vuelta a esta situación? Muy difícil porque vos recordás que esta reunión empezó en febrero, cuando se empezó a estipular alguna forma de financiamiento para los exportadores brasileños a la Argentina. ¿Y cuál es si querés, el problema que traba toda la relación? ¿Quién se hace cargo del riesgo cambiario? Claro. Porque vos vas a tener que estás haciendo negocios con un país que no solo no tiene dólares, que tiene una inflación de 3 dígitos, contra un país que tiene reservas, que tiene independencia en su estructura, por ejemplo, del Banco Central. Es como prestarle un fundido, digamos. Yo hago siempre la misma pregunta. ¿Vos pondrías un bar con un alcohólico? No. Entonces, el tema del riesgo cambiario... Vos decís que la relación es fuerte, igual la frase, pero me parece que es muy demostrativa. O sea, porque ¿eso sería que Brasil asuma el riesgo de prestarnos? Obvio. Alguien tiene que asumir el riesgo de que el importador argentino recién dentro de 6 meses le va a poder pagar, si es que le dan los dólares, y a qué tipo de cambio. No, y aparte va a ser otro interlocutor. No solo que va a ser otro interlocutor, el Estado sigue siendo el Estado. Sí, pero el Estado argentino justamente se caracteriza por ser diferentes tipos de estados posibles. O sea, es como... Sí, bueno, nos caracterizamos por ser defolteadores seriales. Claro. Entonces, ese riesgo no lo quiere asumir el Banco Central brasilero, no lo quiere asumir la Tesorería Hacienda de Brasil, no lo puede asumir el BNDES. Entonces, en esa discusión, y también fue lo patético, la transcripción de lo que hace la prensa, de que en el medio de la reunión, con speaker en alto, Lula la llamó a Dilma, que la despertó en China, para ver si los BRIC nos podían prestar. Entonces te diría, es muy difícil que en estas circunstancias, como que fue un papelón, en el corto plazo pueda haber alguna línea de financiamiento para los exportadores brasileños, ya sea del propio Estado brasilero, y yo creo que las restricciones que pone los BRICS, porque la idea era que el banco de los BRICS preste, pero que el banco de los BRICS, para poder prestar a la Argentina, tiene que modificar el estatuto. O sea, hay que hablar con India, con Sudáfrica, con China, para que, digamos, cambien el estatuto. Y no solo eso, que después que cambien el estatuto, Brasil sea el garante del préstamo que le den a Argentina. No, primero tendríamos que tener la confianza plena de Brasil, lo tendríamos que, o sea, habernos conquistado a Brasil, meterlo en el bolsillo, tener algún tipo de qué va a pasar en el futuro claro para plantearlo, y después que Brasil, en nombre nuestro, convenza al BRIC. Total, eso quizás lo va a intentar hacer porque hay un compromiso, yo creo, personal de Lula con Alberto, pero ahí te demuestra la fragilidad. La fragilidad, y más que la fragilidad, digamos, el poco recorrido que tiene la idea de que las relaciones entre países tienen que ver con la relación entre los líderes, ¿no? Digo, esto es un problema de Estado y las instituciones, tanto financieras como fiscales de Brasil, tienen una independencia y tienen un momento que dicen, mira, no podemos financiar esto. Entonces, por más que haya voluntad, claro, se quiera, por más que se quiera mucho, Alberto haya ido a la selfie. cárcel cuando estuvo Lula y Lula le debe algo, pero después hay límites de Estado. Entonces, creo que ahí es también un error de lo que es nuestra diplomacia, que muchas veces piensa que solo porque hay una buena relación entre los líderes, no. Y acá tenemos que pensar acá hay intereses de Estado, intereses de país, y que son intereses económicos y políticos, y es lo que prima en última instancia cuando tenés que tomar decisiones. Totalmente, es como que un empresario decida hacer un negocio con alguien porque hace un buen asado, más o menos. La decisión de abrir esta posibilidad, esta estrategia con el swap de China, ¿cómo nos pone o cómo nos ubica frente a Estados Unidos? Hace ruido porque creo que mucho más a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que hay cambios en la geopolítica a nivel internacional, donde se han como rearmado los bloques y la multipolaridad es mucho más fuerte, ya si querés los límites para poder jugar y entre ambas partes
empiezan a achicarse en el mundo, ¿no? Digo, hoy la confrontación entre Estados Unidos y China es cada vez más fuerte, se juegan todos Es como elegir un equipo. Exactamente, se juega en todos los territorios y uno va a tener que tener una diplomacia tal que le permita, mirando los intereses argentinos, por un lado, Asia, China, pero en especial el Asia, sigue siendo el gran demandante desde el punto de vista de alimentos, de productos, de minerales, etc. Y por otro lado, por cultura, por estrategia, por conformación histórica, política, cultural. Nosotros pertenecemos al mundo occidental, por lo tanto vamos a tener que tener una diplomacia muy certera, si querés muy finita, jugando mucho no solo con los acuerdos, sino con las señales, con las palabras para poder mantener este equilibrio. En un momento donde Argentina tiene que, la región de América Latina, pero en especial Argentina, tiene que tomar decisiones fuertes. Nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a la licitación de 5G, donde ya Estados Unidos está avisando que esto es mucho más que una decisión tecnológica en sistema de redes, sino que tiene que ver con intereses de la defensa nacional. Ahora, se anunció ayer que una apertura de la licitación de 5G. Está haciendo este gobierno la apertura de la licitación, estaba en una discusión con el sector privado con respecto a los montos. Esto te demuestra también la necesidad de dólares que tiene el gobierno, porque está tomando una decisión trascendente, sin consulta con el Congreso, sin consulta con la oposición, que de alguna manera va a marcar nuestra integración en la tecnología para la próxima década. O sea que Estados Unidos lo está observando, nosotros lo estamos haciendo a los apurones para conseguir dólares y además tenemos en una situación, como siempre, de desventaja frente a cualquier persona que se presente en la licitación. Total, y lo que tenemos que tener en cuenta es que, yo te decía, está la licitación de 5G, está el tema de la hidrovía, sigue siendo, vos fíjate que no es menor, el embajador americano estuvo recorriendo la hidrovía hace menos de 15 días, interesándose en qué momento estaba el proceso licitatorio, es la principal salida de nuestros productos y es un tema también de seguridad, ¿no? Si querés el lado oscuro de la hidrovía es todo lo que es el canal de salida y acceso de droga para Europa y circulación por afuera de América Latina. Entonces, digo, nosotros tenemos, está toda la discusión de la posibilidad de una inversión china en el puerto de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego ha cambiado su rol geopolítico estratégico en las últimas 3 décadas. Acordate que la mirada geopolítica, si querés, del siglo XIX y del siglo XX sobre Tierra del Fuego era hay que ocuparla poblacionalmente porque tenemos que frenar la ocupación chilena y tenemos del otro lado Punta Arenas. Hoy esa mirada es Tierra del Fuego, es la entrada a la Antártida. Es la proyección antártica, es el lugar donde podríamos tener fuentes de abastecimiento de todo el continente antártico, el lugar más cerca y podría transformarse en un polo logístico, turístico, etc. También ahí hay intereses, porque ante cualquier conflicto que se cierre el Canal de Panamá, el control del pasaje de la mercancía de un lado a otro de los océanos por Tierra del pasaría Fuego por ahí. Va a ser estratégico. Entonces también hay una mirada estratégica con respecto a Estados Unidos. O sea que por lo que estás diciendo, en el próximo gobierno el canciller va a ser una persona que es clave. Yo te diría, en el mundo que nos vamos a insertar, tenemos que, el lugar clave va a ser el tema de las relaciones externas. Cómo nos integramos al mundo, cómo llevamos adelante los acuerdos comerciales, cómo establecemos el sistema de alianza. Eso nos va a permitir balizar hacia adentro toda nuestra política interna, nuestra política productiva, nuestra política comercial, te diría nuestra política ambiental y de sustentabilidad, temas que Argentina en el medio, somos un país que seguimos discutiendo la agenda del siglo XX, cuando el mundo discute una agenda del siglo XXI vigorosa, donde la inteligencia artificial cuestiona hoy todas las operaciones en los mercados, donde los temas de sustentabilidad van a transformarse en barreras para arancelaria como para poder ingresar los productos, nosotros todavía estamos viendo si podemos combatir la inflación. Tenemos que hacer un avance y una aceleración y cambiar nuestra estructura económica para poder
aprovechar y achicar ese catch-up que hoy nos está haciendo el mundo, ¿no? Cambiar nuestra estructura económica significaría que, por ejemplo, el mayor ingreso de dólares no venga del campo solamente, sino que hagamos crecer otras industrias, como la industria del conocimiento, como desarrollar otras industrias posibles que tengan más que ver con el siglo que vivimos. Argentina tiene 5 grandes motores económicos que son los que van a, si querés, darnos la gran inserción en la próxima década, no solo por la capacidad y los recursos de tener, sino porque el mundo ha cambiado y eso demanda. Todo lo que es el sector del agrobusiness, con todo mucho más allá del complejo oleaginoso, donde uno puede desarrollar la frontera de frutas secas, frutas frescas, para aprovechar todo el comercio contratemporada con respecto al mundo. Y que es uno de los sectores que a veces, si querés, se soslaya, es uno de los sectores más innovadores que tenemos en nuestro país, ¿no? La innovación que hay alrededor del complejo del agrobusiness, desde el punto de vista de innovación. Sí, o sea, de la manera en la que la tecnología entró en el campo y permite cultivar, o sea, tener más, no sé, productividad de los suelos. Tecnología de precisión, desarrollo genético de semillas, tenemos todo lo que se llama las agritech, que son toda la tecnología, el análisis de datos, la inteligencia artificial para poder mejorar la productividad, todo lo que ha sido el desarrollo y el complejo de la maquinaria agrícola, que era un sector que era solo fierro soldado, y hoy es, mide la temperatura y hoy es tecnología suelo, aplicada, si querés, a los fierros. Digo, es increíble ese sector, la evolución que ha tenido. Otro gran sector que nos va a transformar radicalmente, no solo nuestra matriz de exportación, sino nuestra matriz interna, es el sector energético. Por el impacto que va a tener poder ahora, a partir también del conflicto, el gas se transformó en, si querés, en un combustible de transición energética que antes no estaba. Por lo tanto, un gran exportador de gas nos mejora mucho la balanza, el autoabastecimiento que nos permite bajar importaciones. También comunicaron como que estamos a un paso de exportar gas, que no sé si todavía no, todavía no. Lo que podemos, todavía yo creo que lo que se va a lograr con este tramo y el segundo tramo del gasoducto, que es la parte de inyección de presión para aumentar la potencia, es bajar el nivel de importaciones. Claro. Y si hacemos algún trabajo más, poder exportar por ahora vía Bolivia a Brasil, revirtiendo el caño. El caño antes traía ¿no? El gasoducto. Traía el gas de Bolivia, ahora como no hay, usar ese caño, digamos, el gasoducto para llevar gas vía Bolivia a Brasil, pero hay ya proyectos, hay muchísimos proyectos del sector privado para hacer las extensiones de los gasoductos para poder exportar gas a Brasil vía el sur de Brasil, poder llegar hasta San Pablo. Entonces eso va a explotar. Pero la energía también nos va a hacer más baratos a nivel regional, vamos a tener la energía más barata de la región. Y esto es importante porque parte de lo que está pasando en el mundo con el cambio climático y la sustitución de combustibles es que la energía dejó de ser plana. El petróleo transformó el mundo en plano. Entonces vos podías tener un país como Japón, que no tenía energía, y ser una potencia industrial. ¿Por qué? Porque la energía teóricamente iba a Japón. Hoy, con energías verdes, con energías renovables, con la baja y la sustitución del petróleo, las industrias están buscando las fuentes de energía. Entonces, lo que vamos a tener es lo que se llama en el mundo el power shoring, ¿no? La reversión de industrias que van a empezar a irse de los países centrales, se van a ir de Alemania, se van a ir de Francia, se van a ir de Asia. Ya no va a depender que la potencia tenga una vía de acceso de esas energías. Lo que va a importar es el acceso en la fuente de energía. Y nosotros tenemos energías renovables tradicionales, las hídricas, todavía mucho para explotar. Tenemos energías renovables no convencionales, eólicas. Todo el sur tiene la mayor tasa de regularidad de vientos y todo el norte tiene altísimos niveles de radiación para la solar. Entonces, eso también va a transformar nuestra industria, porque va a generar nuevas inversiones, va a desarrollar la petroquímica, el plástico, y va a ser más competitiva la industria manufacturera. ¿Pero quién te parece? Vos sos un hombre que estuvo en la gestión pública y también sabés, más allá de los datos y de las posibilidades que tiene nuestro país, qué pasa cuando uno está del otro lado del mostrador y las trabas que hay con un superestado, megaestado, como es el que tenemos, pesado, ¿no?
¿Quién podría ser la persona que haga eso de los precandidatos conocidos hasta hoy? Yo digo, te voy a dar una opinión muy subjetiva. Yo estoy aportando a Cambiemos, he trabajado en el gobierno y después quedé relacionado y hoy estoy dando soporte desde el punto de vista de aportes técnicos a Patricia Bullrich. Digo, yo creo que Cambiemos es la fuerza de la oposición, independientemente, te diría en principio, del candidato, que está mejor preparada que el resto de la oposición para poder llevar adelante un programa de cambio. Después, obviamente, yo dentro de Cambiemos estoy pensando que Patricia Bullrich tiene esa fortaleza en términos de toma de decisiones. ¿Por qué esto es importante? Porque, digo, no alcanza con el coraje, hay que tener el coraje y la inteligencia, ¿no? Claro. Porque si no el coraje, solo coraje sin inteligencia es un esfuerzo vano, ¿no? Se agota con el impulso. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que si nosotros no cambiamos el régimen económico, cuando digo cambiar el régimen económico es tener una economía mucho más sana, que sea más estable, recuperar el valor de la moneda, ser normales en el mercado cambiario y hacer reformas micro que permitan liberar las fuerzas. En general, Argentina, si querés, en los últimos 20 años, sacar el interregno que no logró a poder formalizarse del gobierno de Cambiemos, hemos tenido una mirada competitiva y no cooperativa en términos del sector público y del sector privado. Y siempre la idea, en especial del kirchnerismo, fue que el Estado podía reemplazar todo lo que hace el sector privado, porque el sector privado siempre tiene una mirada pueril, de explotación, etc. Y lo que nosotros tenemos que tener es un modelo de desarrollo cooperativo, donde el que genera riqueza es el sector privado y el que genera inclusión es el sector público. Ahora, ¿cómo hace esa inclusión? Con 3-4 temas, si querés, más simples. Uno es la provisión de bienes públicos de calidad, y en especial en este mundo que charlábamos recién, es la educación y la salud. Segundo, tiene que establecer las reglas de juego. Tienen que ser instituciones que sean flexibles para adaptarse a los cambios que vamos a vivir mucho más aceleradamente hacia futuro, pero que sean instituciones que den confianza, que den seguridad, que establezcan los límites a partir del cual juegan en la cancha los actores privados, pero mucho más liberados. Y después tiene que ordenar el sector público, pero tiene que ordenar la sociedad. Entonces digo, esa presencia de un Estado mucho más moderno, mucho más ágil, que se preocupe, porque la única forma de poder vencer a la pobreza no es dar alimentos o dar planes, es dar instrumentos y herramientas para que para adelante puedan defenderse en un mundo donde vamos a competir con la inteligencia artificial para parte de los puestos de trabajo. Entonces, la educación es base, obviamente. En la coyuntura tenés que sostenerlo, pero no podemos solo mirar el corto plazo, ¿no? Sí, estaba leyendo dos cosas sobre educación que me preocupaban esta semana, que una era la subejecutación que habían entregado menos PCs o tablets que las que correspondían en los colegios, que estaba subejecutada esa partida, pero por otro lado que las que habían entregado no tenían 4G, no tenían internet los colegios, claro, no tenían wifi. No tener una computadora sin wifi o sin internet. Pero mirá lo que estamos hablando, ¿no? Ahí hay que mirarlo si querés, en una mirada completa. Por un lado, hay que fortalecer, modernizar y dar mucho más instrumentos educativos en el sistema básico, ¿no? Todo lo que es la primaria, secundaria, jardín, para empezar a mejorar la formación de los que van a ingresar al mundo de trabajo. Pero después tenemos que tener un sistema nuevo, moderno, de formación profesional. Sí, no hay. Esa es otra crisis, ¿no? La crisis o de talentos o de personas formadas para ocupar puestos, ¿no? Hoy tenés el 78% de las empresas en encuestas dijo que el año pasado, los últimos 2 años, tuvo problemas para buscar recursos humanos calificados en los distintos niveles altos, de gerencia, niveles de programadores. El 78% de las empresas tuvo dificultades para conseguir las habilidades que estaban requiriendo para la contratación de personal. Y por otro lado tenés problemas que el 80% de los chicos o los jóvenes de menos de 21 años tiene problemas de formación y no encuentra. Entonces tenemos un problema de mapeo, de macheo de habilidades. Entonces el sistema de formación profesional tiene que ser ágil, tiene que ser dinámico, tiene que tener los nuevos instrumentos que nos da la tecnología. No puede ser que nosotros estemos dando corte y confección. Puede ser que en algún lugar, en alguna localidad, pero tenemos que primero
ver las demandas de habilidades que nos está haciendo el sector privado y organizarla del Estado y dar también participación a los privados para que puedan capacitar. Totalmente, mirá, si el privado es el más interesado en tener esa capacidad. Hace 15 días, viste que la gente de Argencon está haciendo como seminarios, foros en todo el país. Hizo uno en Mendoza, donde uno de los temas era la educación, y le dieron un premio a una pareja de 35 años, 40 años, no importa la edad. La chica era licenciada en marketing, comercialización, y él era ingeniero, creo que había estudiado en el Balseiro. Hicieron un algoritmo para mejorar los procesos de aprendizaje para los chicos para que puedan programar. Y ya pusieron ese programa en 10 países y capacitaron a 250.000 chicos. Entonces, lo que hay que hacer el Estado no tiene que poner a contratar... Son dos argentinos que no lo hicieron acá, lo hicieron afuera. No, lo hicieron acá, pero lo están vendiendo afuera. Lo que te quiero decir es... No, pero te quiero decir, no les llegó a 250.000 alumnos argentinos. No, de América Latina. Lo que tenemos que hacer hay que hacer una licitación con fondos estatales y que sean las empresas privadas las que, con registro de calidad, bueno, quiero que me programes y quiero que el que me certifique si esa capacitación es buena, no sea el Estado, sea el sector privado, claro, que es el que los va a tener que tomar. Entonces digo, tenemos que modernizar. Ahora, para eso necesitamos un Estado ágil. Este Estado es elefantiásico. Lo vivís empujando para que funcione. No es un caballo, un corcel brioso que lo taconeás y sale galope. No, viste, es un elefante que empuja, se empuja, sí, y siempre está en el mismo lugar. Bueno, pero viste, cuando se habla de Patricia, todos, incluso los periodistas en general, ¿no? Uno escucha y dice... Y bueno, pero existe la posibilidad de achicar el Estado, hacerlo más ágil. ¿La van a dejar hacer? ¿Alguien que se plantea hacer cambios estructurales va a poder, con el peso de los sindicatos, de los paros, de cómo te frenan todo, ¿no? Es como que pareciera que no nos podemos mover del status quo en el que estamos. Sí, hay un... Ayer me pasó, fui a dar una charla a Rosario, a un grupo de empresarios, y cuando uno comenta o cuando planteas las cosas que hay que hacer para que Argentina aproveche las potencialidades, fíjate que hablamos de 2 sectores y son 5, pero para que aproveche las potencialidades, hay una mirada sobre lo negativo, ¿no? Es como una especie de síndrome de Estocolmo, de que te da miedo la magnitud de los cambios que tenés que hacer, y de última, bueno, el carcelero, viste, me pegará un poco, pero me trae la comida a la noche y duermo tranquilo. Entonces creo que esa mirada... Yo creo que hay primero, la crisis es disciplinadora, lamentablemente. Hoy estamos en una situación de crisis muchísimo más grave que la que hemos pasado en los últimos años, porque hasta la del 2001, que generó, si querés, un golpe de pobreza muy fuerte, salió muy rápido. O sea, la pobreza pasó... Claro, porque fue una eclosión y se dio vuelta. Y se dio vuelta rápidamente. Pasaste de 50 a un año, estabas en 35. Hoy tenemos 40-45% estructural, donde seguimos tirando capas de sectores medios por abajo de la línea de pobreza. Entonces, primera cuestión es esa, la crisis es mucho mayor y el deterioro y el final de un ciclo donde parecía que la magia de emitir y de que todo era fácil y de crear consumo, el gobierno era limitado, se rompió. Hasta se rompió con la pandemia. Esa idea de que el Estado te protege y te cuida, se destruyó con el tema de la pandemia. Segunda cuestión, creo que va a haber más poder institucional en términos de diputados y senadores, claro, que puedan apoyarte. Y hay una sensación, nadie se levanta a la mañana... O sea, si hay un cambio de gobierno, va a tener más poder ese gobierno que lo que tuvo Cambiemos. Total, y nadie se levanta a la mañana pidiendo o diciendo quiero que haya superávit primario, o quiero que las empresas... Capaz vos. Sí, o quiero que las empresas públicas sean eficientes. No, la gente se levanta y quiere tener un país que sea normal. Los empresarios quieren tener un horizonte de planeamiento de 5 meses. La gente quiere tratar de que haya un sistema financiero que le permita comprar una casa, comprar un auto en cuotas, como hace todo el mundo. Saber qué vas a poder hacer con el sueldo que tenés. Entonces creo que te diría que hay margen, hay agotamiento, hay margen, y también hay estructuras que hoy están anquilosadas y que no representan al total. Vos pensá esto. El mercado laboral argentino es totalmente heterogéneo, totalmente heterogéneo. Hay 3, 4, 5 argentinas conviviendo en el mismo mercado laboral. Y vos por un lado tenés 6 millones de trabajadores formales privados. Te diría, en los últimos 10 años no pudimos superar ese famoso techo de cristal. Ahí están los sindicatos, representan a eso.
Y a su vez, de esos 6 millones, solo el 30% está afiliado. ¿Y el total de los trabajadores? Y los informales, y los informales son 5,5 millones. Claro. Gente que se levanta a la mañana y si llueve no trabaja, que no tiene obra social, que depende de las moratorias o depende de una ayuda social para jubilarse. O sea que estamos hablando que los sindicatos que representan el 25% de la fuerza laboral podrían parar el resto si todos los demás dijesen vamos para allá. Yo creo que no tiene el margen. Yo creo que no hay margen. Creo que ellos también están asumiendo de que en el fondo también hay un fetiche con respecto al tema de reforma laboral. ¿Sabes cuántas leyes incluyen? Leyes, no estoy hablando de decretos, resoluciones, lo que es el mundo laboral, 124 leyes. O sea, claro, vos con una ley no cambiás 124. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es modernizar y adaptar nuestro sistema de regulaciones a la realidad del mundo. Pero vos estás hablando desde que llegaste acá, bueno, les pido a todos que se suscriban en Border Periodismo, vamos a cortar la entrevista con Dante Sica, que es, por cierto, muy interesante, en diferentes fragmentos, y también la van a poder ver completa. Pero digo, vos estás hablando desde que llegaste de un montón de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Pero que tenemos que hacer y se deben hacer. Que se pueden, que tenemos y que se deben, pero que es todo posibilidad, que es todo que sí, que vamos para adelante, tipo mente ganadora, ¿no? Pero también tenés después la coyuntura o el contexto. El contexto es que estamos viviendo un país en el que el 80%, no sé, de los medios de comunicación están hablando acerca de la carta por Facebook que ayer publicó Cristina Kirchner diciendo que no va a ser candidata, pero a su vez analizando que le echa la culpa de todo al Fondo Monetario, a Cambiemos, a Alberto, bueno, y a la Mar en Coche. O sea, el fondo nuevamente es el malo de la película. O sea, estamos reponiendo siempre discusiones tan viejas y tan básicas y tan obvias que no, que es un chamullo, ¿no? Esto. A veces hay algunas editoriales o algunos medios o hay una... por un tema obviamente de rating, de comunicación. Sí, no. Pero a veces se le recrimina a los políticos que están pensando en ellos y no están pensando en la necesidad de la gente. Y muchas veces el sistema de medios recrea también esa lógica, ¿no? Porque estamos discutiendo la carta de Cristina cuando tenemos 45% de gente de pobreza o cuando también tenemos cosas buenas que tenemos que potenciar. Entonces, total. De nuevo, Argentina es una realidad, ya no hay una Argentina, ¿no? Dentro del territorio hay una heterogeneidad tan grande que vos salís de provincia de Buenos Aires, yo estoy viajando mucho, visito empresas, aparte de mi profesión, que tengo clientes, por todo el tema también del trabajo que estoy haciendo. Vas a Mendoza y es otro país, es California. Sí. Hay una mirada. Hace 20 días o un mes hubo una reunión de Endeavor en Bariloche, ¿no? Que fue posterior, ¿te acordás al foro del Yau Yau? Sí. Que se había hecho donde participaron. Que Milei presentó su programa. Exactamente. Ahora mi socia nosotros somos como empresa auspiciantes de Endeavor, así que participamos en el programa. Era otro mundo lo que se discutía ahí. No se discutió... En Mendoza. En Bariloche, que fue posterior al foro de Yau Yau. Okay. Estaban todos los emprendedores, donde salieron los grandes, si querés, lo que se llaman los unicornios. Sí, Argentina tiene casi la mayoría de los unicornios de América Latina, que ninguno ya está instalado en Argentina, se fueron a otros países. Pero vos mirabas, eran todos emprendedores, empresas de tecnología, es otro mundo, piensan en global, piensan en competencia mundial, no miran el dólar todos los días, están mirando cómo pueden ser más eficientes, cómo pueden mejorar, cómo hacen para capacitar gente y contratar. Entonces, y esa también es una realidad argentina. Entonces, claramente, nosotros hoy tenemos un problema que es que la crisis, el que está quebrado y el que nos está arrastrando en esa quiebra es el Estado. El que quebró es el Estado, que no tiene financiamiento, porque hasta el sector privado hizo un fondo anticíclico para resguardarse del Estado, que no lo hizo ni siquiera en el sistema bancario, lo hacen las cajas de seguridad. O sea que lo más ineficiente de la Argentina es el Estado. Totalmente, y es el que genera gran parte de las ineficiencias del sector privado. Mira, una empresa pyme, que son el 70% de las empresas en Argentina y que aportan el 35-40% del Producto Bruto, el 50-60% de sus problemas se los genera el Estado en todas sus dimensiones, provincial, nacional, provincial y municipal. Mira, te cuento una.
En el 2018 creo que fue, sí, creo que no, venía de la época de Cristina y se reglamentó con el gobierno de Cambiemos. Hay una ley que dice que vos tenés que tener para el 2025 el 25% en las empresas, ¿no? De tu generación de energía tiene que ser fuentes renovables, sí, no convencionales. Entonces, una gran empresa, no voy a decir el nombre, que es una gran consumidora de energía. ¿Eso de traer un beneficio? No, trae el beneficio de que vos, el mundo que viene es ambiental. El mundo que viene no solo te van a pedir que el vaso esté producido bajo procesos productivos verdes, sino que la energía que se abastece también sea verde. Bien. Por eso eso también forma parte, y vos me decís, bueno, pero todavía en Argentina falta mucho. Sí, es cierto, pero esas son las regulaciones. Por ejemplo, la Green Card que está poniendo Europa, que la reforzó después de la invasión de Rusia a Ucrania, empieza a tener cada vez más limitaciones para exigirte que todo el proceso sea de generación verde. Se habla del hidrógeno verde, del cobre verde, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué voy? Esta gran empresa hizo una inversión muy fuerte en el sur para poner un parque eólico para poder suministrarse la energía renovable verde para poder cumplir con el parámetro. Después que hizo la inversión, un municipio le quiere cobrar una tasa al uso del viento. Una locura. Entonces, cuando vos ves eso, decís, esto no, así no puede funcionar, porque se siguen pescando en la pecera, las ineficiencias del sector público en sus distintas formas las termina pagando el sector privado. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer una gran revolución en términos de reforma del Estado, y que implica a los tres sectores. Implica el sector nacional, implica que es el que tiene que generar las regulaciones, que tiene que marcar la cancha, que tiene que dar estabilidad. No podemos tener empresas que estén pensando mes a mes cómo hacen para producir, si van a tener un producto. Nos enteramos ayer. Si tienen los insumos, si no tienen los insumos, si pueden girar afuera. Ayer salieron 2 comunicados de 2 grandes navieras que no van a contratar más fletes en Argentina si no le pagan afuera. Entonces empezás a dinamitar el tema del comercio exterior. Pero a su vez también está la FIP corriendo a las empresas que giran plata afuera y que hicieron, o sea, ¿cómo hacen? ¿Qué hace la empresa? Yo te digo, cuando un gobierno saca a la policía a controlar el tipo de cambio es porque se quedó sin instrumentos y está en el final del ciclo, ¿no? Entonces, digo, todo eso es lo que tenemos que liberar para que Argentina tiene una gran capacidad de generación de empresarios. Vos en donde vayas vas a encontrar gente innovadora, que están si querés, en la frontera de la tecnología. Es que para ser empresario en la Argentina hay que tener unas ganas de superar obstáculos. Somos muy resilientes, somos muy resilientes. Sí, sí. No, estaba pensando, ¿te gustaría volver a la función pública? No, creo que todavía tengo edad y ganas para afrontar un desafío como el que viene. Pero no depende de mí si voy a estar o no. Digo, yo aporto ahora por un tema de conciencia con respecto al proyecto que quiero de país, en términos de lo que es mi expertise. Sí. Después, la decisión de quiénes tienen que estar comandando o acompañando al que sea el presidente en esa función ya no depende de mí. ¿Y crees que es posible? Es posible, porque estamos todavía dentro de las hipótesis, un gobierno de Milei. ¿Podría? Yo no creo que sea. Yo no creo que sea posible. Mira, es una buena pregunta. Si vos mirás lo que pasó en las últimas elecciones de post-pandemia en América Latina, hubo 3 como elementos que están determinando el proceso político en América Latina. Primero es que pierden los oficialismos. Sí. Todos, no importa de qué color sea. Segundo es que ganás desde los extremos. Y tercero es que el que gana no puede gobernar porque no controla el Parlamento, sí, Congreso. Y fíjate lo que pasó. Tenemos en Perú Castillo preso, con un proceso que no se sabe cómo hacer las elecciones, y ayer hoy a la mañana, ya Lasso disolvió la Asamblea Nacional y está llamando a elecciones. No pueden gobernar. Entonces, claramente, si uno pensara la posibilidad de Milei, suponete Milei presidente, por alguna cuestión es Milei presidente, va a tener 20, 21, 22 diputados, porque los diputados se fijan en la primera vuelta. Le va a ser muy difícil gobernar haciendo los cambios que el país necesita. Bueno, pero además se plantea cambios que son también, ¿no? Son mucho más... Pero técnicamente, como economista,
¿Son posibles? ¿Es posible dolarizar? ¿Es posible, digo, y sostenible? Dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, la política del garrote, como llama él. Yo soy de la idea de que Argentina no tiene que inventar nada y tiene que mirar lo que hicieron los países que pudieron vencer la inflación y que tienen una economía normal. Si querés, la dolarización es el último extremo de hacer, porque cuando vos lo escuchás a Milei, te da la dolarización como la ventaja para poder bajar la inflación. Y después dice que va a hacer las reformas. Si haces las reformas que hay que hacer, no necesitas la dolarización. Ajá. Y a su vez, yo soy de los que cree que en la situación que está un país como Argentina, requiere de todos los instrumentos posibles. No tiene que regalar un instrumento como es la política monetaria, encima unilateralmente a Estados Unidos sin ningún tipo de acuerdo monetario que te permita tener un prestamista de última instancia ante situaciones de crisis. Y nosotros ya vivimos, no fue técnicamente, para que después los economistas pluristas me maten, digo, no fue una dolarización, pero nosotros vivimos una convertibilidad que cuando no fue acompañada por las reformas necesarias, fiscales, acordate que faltaba unas reformas de segunda generación para darle sustentabilidad fiscal, terminamos con una, entre comillas, convertibilidad con competencia de monedas, pero eran las cuasimonedas, porque cuando explotó la convertibilidad surgieron 24 monedas provinciales que terminaron afectando a los habitantes, porque si te acordás, el quebracho, que era la moneda de Misiones, cotizaba el 40% de su valor y con eso le pagaban a los empleados públicos o le pagaban a muchos del sector privado. Entonces, yo digo, no tratemos de seguir generando ideas mágicas para problemas complejos. En la literatura, en la experiencia de los países que he leído bien, que no tenés que ni siquiera mirar a los nórdicos de Europa o a Estados Unidos. Miremos lo que hizo Paraguay, lo que hizo Brasil. Pero ahí estás hablando desde el sentido común. Yo digo como técnico, ¿él lo que dice es un delirio o...? La dolarización para mí es una forma posible de regla monetaria, pero no creo que sea conveniente para la Argentina para combatir la inflación. Porque lo que uno tiene que hacer para combatir la inflación es hacer lo que no hicimos en los últimos 20, 30 años, que es tener disciplina fiscal. Primero, fuerte disciplina fiscal. Segundo, te lo hago más sencillo. Los países que han triunfado y han combatido la inflación han hecho dos cuestiones. La primera es una disciplina fiscal, no gastar más de lo que tienen y con eso mantuvieron el valor de la moneda. Y segundo, competencia en los mercados. Para tener disciplina fiscal y para no gastar más de lo que tenemos, habría que justamente recortar el gasto del Estado, dejar de hacer todas estas licitaciones estrambóticas. Ordenar el Estado. Y además la cantidad de gente, ¿no? Porque todos estos años lo que hemos visto es un pase a planta permanente de muchísimos. O sea, cada organismo tiene no sé cuánto. Exacto. Yo creo que hay cuando uno mira en cuantía, el mayor aumento del empleo público fue en provincias y municipios. La Nación en estos últimos 4 años también aumentó muchos organismos. No se puede sacar gente del Estado, ¿o sí? Sí, se puede. ¿Legalmente se puede? Sí, se puede legalmente. No hay nada que te implique que no puedas tener un proceso de racionalización en términos de la cantidad de gente que necesitas. Aparte, acordate que el Estado sigue siendo uno de los mayores empleadores en negro. Claro. Porque contrata con contratos temporales con monotributo. Así que, a ver, yo creo que un proceso, ese es un tema interesante, porque creo que hoy te permitiría avanzar en un proceso fuerte de racionalización a través también de la incorporación de tecnología. Nosotros en los 4 años de Cambiemos hubo mucha incorporación de sistemas, mucho, que le permitió durante la pandemia al sector público funcionar bastante bien, a pesar de que la gente no iba, ¿no? Digo, todo el trámite a distancia. En muchos lugares había problemas, pero en general, sacando lo que fue fuerzas de seguridad y el sistema de salud, que tenían que tener la presencialidad necesaria, el resto del sector público funcionó con el 5% de los trabajadores. Entonces, yo creo que uno debería tener un programa de congelamiento de vacantes, congelamiento de puestos de trabajo, un fuertísimo programa de inteligencia artificial, de sistemas para tratar de que el empresario que está o el contribuyente que está a mucha distancia no tenga que ir físicamente a hacer trámites. Digo, eso permitiría
darle mucha liquidez y permitiría empezar a racionalizar los empleos públicos. Obviamente hay mucha gente que a lo mejor tendremos que revisar los contratos de los últimos años, ver, pero empezar a administrar y a racionalizar el uso de personal. Y a lo mejor hay que volcarlos a aquellos que hacen tareas administrativas rutinarias, hay que volcarlos a otras actividades en otras áreas donde puedan tener una mayor productividad. El sector público nuestro es de los sectores que menor productividad genera a lo que es la economía en su conjunto. En un hipotético caso, que Patricia Bullrich sea la candidata de Cambiemos y sea la próxima presidenta, ¿qué espacio le ves a Larreta? No es una pregunta que pueda contestar porque se dirime más a la política, pero... ¿Y a Macri? Macri tiene que ser el embajador de Argentina en el mundo. Macri es, aparte de que es el líder del espacio, es el líder del espacio indiscutido, digo, a pesar de que algunos lo discutan. Macri es por el perfil que ha tenido, por la valentía y la entereza que ha tenido y por la agenda que maneja y por los contactos, tiene que ser un embajador en el mundo. ¿Cristina Kirchner? Yo creo que estamos hablando de una, si querés, líder del espacio de lo que fue dentro del peronismo. Sigue siendo que como todo está en un... Pero es una líder, para mí, negativa, pero que está en un proceso ya de cierre. Y esto le ha pasado, si vos mirás la historia del peronismo en los últimos 40 años, no soy un especialista en esto, pero todos los grandes han tenido, todos los líderes han tenido ciclos que se han ido opacando y que es un tema hasta, si querés, desde biológico hasta natural en el ejercicio de poder. Digo, acordate, Menem era imbatible en los 90, terminó preso en su momento y después solo era un senador. Le pasó lo mismo a Duhalde, que tuvo una presencia muy fuerte hacia el final del ciclo de Menem, y en el 2005 ya no existía el dualdismo como tal. Yo creo que el kirchnerismo va a pasar lo mismo, va a terminar siendo un sector muy radicalizado, porque se ha radicalizado mucho, a diferencia del resto, muy radicalizado, pero que va a terminar siendo una facción radicalizada dentro del peronismo. Y por último, ¿el peronismo? El peronismo yo creo que, de nuevo, se ha reconfigurado. Pero no hay un nuevo líder, no hay un sucesor. No tienen el peronismo ha dejado... Es como que está llorando a Cristina. El peronismo le ha pasado, si querés, a lo que le pasó al radicalismo en el 2001, ha terminado de implosionar. Y ya dejó de ser un partido que tenga representatividad a nivel nacional, y si querés es una confederación de partidos provinciales, donde yo creo que esa identidad que fue muy marcada entre los 40 y los 60, que se mantuvo durante los cambios de los 70, creo que también esos valores, esa identidad se ha ido resquebrajando, y de nuevo, digo, fíjate que... ¿Terminó de implosionar, o sea, terminó el peronismo? No digo que terminó, pero implosionó en la forma que nosotros, lo que creo que se conocía o se vivía. Digo, obviamente me escuchan algunos amigos que tengo del peronismo y me quieren matar, porque ellos también por edad, tienen una mirada, unos valores y una comprensión del peronismo mucho más a lo que fue su militancia y su carrera. Pero si mirás hoy, fíjate lo que fue el Congreso de ayer, el Congreso Nacional, es una parodia. Sí. Es una parodia. Lo que más me pareció un chiste fue que en el instante que terminó el Congreso, donde se estaba pidiendo a grito... Es hasta una burla. Es una joda. Es como que se los hizo, pareciera... Se lo hizo a propósito. ¿Sí? No de propósito, pero parece que lo hiciera a propósito. Lo que te quiero decir es, esa idea de un partido con una identidad nacional se ha borrado. Digo, se ha borrado porque también la crisis del conurbano ha llevado también a la crisis de la identidad que tenía el peronismo y el opacamiento de lo que es la conducción del cristinismo, del kirchnerismo, que ha radicalizado las posiciones tradicionales también del peronismo. Me parece que hoy es una especie de coalición de partidos provinciales que siguen manteniendo algunos atributos nacionales, pero que no están. Pero te digo, no soy un especialista. Un peronólogo. Un peronólogo. Muchas gracias, Dante, al contrario, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Un gusto estar acá, en serio. Bueno, gracias.